Bueno, aquí el ejercicio 25 te dice que tienes la función f de x igual a 4 menos x cuadrada. Ajá. Y tienes el g de x que es igual a la raíz de x más 1. Entonces, aquí lo que hay que entender es la composición de funciones. O sea, no te están pidiendo una multiplicación. Lo que te están diciendo es que si tú tienes la función g de x que es igual a la raíz de x más 1 y te piden evaluarla en f, entonces g evaluado en f, lo que tú vas a hacer es sustituir lo que vale g en función de f. O sea, dicho de otra manera, la función g es la raíz, entonces vas a poner la raíz otra vez, pones la raíz cuadrada de x más 1, pero no vas a poner x más 1, sino en lugar de poner x vas a poner el valor de la función f, porque tú estás evaluando a g en f, ¿sí? Entonces te va a quedar la raíz, vas a poner aquí, en lugar de poner x, vas a poner paréntesis y vas a poner 4 menos x cuadrada, y a eso le vas a sumar 1. ¿Por qué? Porque la función g es raíz de x más 1. Y si tú estás poniendo x, en lugar de poner x, pones la función f. Por eso puse paréntesis, para hacer notar que en lugar de la x pongo la función f, pero ahí hay un 1 adentro de la raíz, se sigue conservando ese 1. Y entonces, esto va a ser igual, por suma de términos semejantes, ahí tengo 4 más 1, me quedaría 5, la raíz de 5 menos x cuadrada, ¿sí? Entonces, ahorita voy a hacer ambas composiciones. Voy a hacer el límite cuando x tiende a 1 de g evaluada en f, y voy a hacer también el límite cuando x tiende a 1 de f evaluada en g, para que veas la diferencia. Entonces, fíjense, aquí lo que tengo, g evaluada en f es la raíz de 4 menos x cuadrada más 1, y 4 más 1 es 5 menos x cuadrada. Y al aplicar el límite, si yo le aplico el límite, entonces el límite cuando x tiende a 1 de g evaluada en f de x va a ser el límite cuando x tiende a 1 de la raíz de 4 menos x cuadrada más 1, que es lo mismo, ¿no? Que hice acá arriba, y esto va a ser el límite cuando x tiende a 1 de la raíz de 5 menos x cuadrada. Aquí lo que estoy haciendo es que acuérdense de los teoremas que hemos estado viendo anteriormente. El límite se mete, yo decía que el límite se mete hasta la cocina, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que el límite se va a meter adentro de la raíz cuadrada, el límite se va a meter a potencias, a todos lados se va a meter el límite. Entonces, aquí me quedaría la raíz cuadrada de este límite, me va a quedar del límite cuando x tiende a 1 de 5 menos el límite cuando x tiende a 1 de la función x cuadrada, ¿no? Es decir, el límite se mete a cada uno de los sumandos, en este caso el minuendo y el sustraendo, ¿no? Entonces, el límite de cuando x tiende a 1 de la raíz de 5 menos x cuadrada sería la raíz del límite cuando x tiende a 1 de 5 menos el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrada. Y al evaluar, dijimos ayer, o bueno, la clase pasada comentamos que el límite de una constante siempre es la constante. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 de 5, pues vale 5. Y el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrada, pues entonces sería 5 menos 1 al cuadrado. Y eso sería 5 menos 1, 4. Y la raíz de 4 vale 2. Y ahí quedaría resuelto el límite cuando x tiende a 1 de g evaluada en f de x. Ok, a continuación, ahora voy a hacer al revés para que vean cómo quedaría la composición al revés, ¿no? Entonces, si yo tengo esta parte, ¿cómo sería f evaluada en g? Fíjense, esto te va a ayudar mucho para poder resolver tu tarea. Entonces, si ahora te dicen f evaluada en g de x, bueno, ¿quién es f? F es 4 menos x cuadrada,
pero ahora tú vas a evaluar a f en g. Entonces vas a poner la función f, que sería 4, menos, y en donde haya x, no vas a poner x, sino vas a poner la función g. Entonces, en este caso, te quedarías, no sé si estés de acuerdo conmigo, en lugar de poner x cuadrada, voy a poner la raíz de x más 1, y obviamente esta va a estar elevada al cuadrado. ¿Por qué? Porque la función f es 4 menos x cuadrada, pero en lugar de poner x, acuérdate, donde haya x yo no voy a poner x, voy a poner g de x, que es la raíz de x más 1, ¿no? Y bueno, entonces esto va a ser igual a 4, acuérdate que la raíz se cancela con el cuadrado, y me va a quedar 4 menos x más 1. Ahora, hay que tener mucho cuidado con los signos. Se cancela la raíz con el cuadrado, pero ese menos va a afectar a todo el binomio, ¿verdad? Entonces, esto va a ser igual a 4 menos x menos 1, ¿no? Ajá, ¿y eso a qué es igual? 4 menos x menos 1. Permítanme tantito, chicos, permítanme. Entonces te queda 4 menos x menos 1, y esto es igual a 4 menos 1 me queda 3 menos x. Ajá. Entonces, como pudiste darte cuenta, se cancela la raíz con el cuadrado, y no es lo mismo a evaluar a f en g que evaluar a g en f, ¿no? Entonces, ya que tengo esta parte, ahora sí me voy a preguntar, lo siguiente sería preguntarme por el límite. Lo voy a poner acá abajo. El límite cuando x tiende a 1 de f evaluada en g de x. ¿Esto a qué va a ser igual? Bueno, pues esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 de ¿quién? De 3 menos x, por todo lo que acabamos de ver anteriormente. Y bueno, pues ya viste que el límite se mete a cada una de las constantes. El límite de una constante es la misma constante, por lo tanto la respuesta sería 3 menos 1, y eso es igual a 2. Por lo tanto, el límite vale 2. Fíjate, el ejercicio 37 te dice que utilices la información dada para evaluar los límites. Entonces te dicen que el límite cuando x tiende a c, no te dicen cuánto vale c, simplemente c es un número real. El límite cuando x tiende a c de f de x vale 3. Y el límite cuando x tiende a c de g de x vale 2, y te piden hacer el cálculo de estos, ¿no? Entonces, bueno, lo que vas a hacer ahí, simplemente vas a poner te dan los límites, fíjate. Entonces, vuelves a poner esta parte, ¿no? Tienes el límite cuando x tiende a c de f de x vale 3, y este vale 2. Entonces, fíjate cómo aquí en este ejercicio no me sirve de nada conocer f y conocer g, no me interesa saber por qué, porque lo que me piden lo que me dan son los límites. Entonces, si a mí me dicen calcular el límite cuando x tiende a c este es el inciso A, ¿no? En el inciso A me piden calcular el límite cuando x tiende a c de 5 por g de x. De las propiedades de límites hemos visto que cuando tú le aplicas el límite a un producto, el 5, que es una constante, sale del límite, ¿no? Es decir, los límites sacan constantes siempre y cuando se estén multiplicando. Entonces aquí te va a quedar 5 veces el límite cuando x tiende a c de g de x. Ajá. 5 por el límite cuando x tiende a c. ¿Y cuánto vale el límite cuando x tiende a c de g de x? Pues vale 2. Por lo tanto, esto sería 5 por 2 y el límite valdría 10. ¿Sale? En el inciso B me piden el límite cuando x tiende a c de la suma. Y habíamos dicho que el límite de una suma es la suma de los límites. Entonces, pues, ¿cuánto vale esta suma? Pues el límite de f de x vale 3 y el límite de g de x vale 2, y 3 más 2 son 5. Por lo tanto, el límite de esta suma vale 5. Ajá, así es como lo tienes que desarrollar. Luego, esta última parte, te piden aquí
el límite del producto, otra vez el límite del producto es el producto de sus límites. Entonces aquí sería 3 por 2, 6, el límite vale 6 y finalmente el límite, este es el inciso C. Y en el inciso D, te piden el límite cuando x tiende a c del cociente. Ajá. Entonces, pues ese es el límite de f de x entre el límite de g de x y por lo tanto el límite vale 3 medios. Y así se desarrollaría este ejercicio. Bien, ahora vamos a resolver este límite. Fíjense, el límite es el ejercicio 53. Ajá. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, acuérdate de, antes que nada, tienes que resolver el límite, ¿no? O sea, hacer la sustitución. Entonces, si hacemos la sustitución, aquí me va a quedar la raíz de 4 más 5 menos 3 sobre 4 menos 4, ¿no? Y entonces, ¿eso a qué va a ser igual? Pues la raíz de 4 más 5 es la raíz de 9 menos 3 sobre 4 menos 4, 0. Y eso va a ser igual a raíz de 9, ¿cuánto vale? Pues la raíz de 9 vale 3. Entonces me quedaría 3 menos 3 sobre 0. Y entonces esto va a ser igual a 0 entre 0. Por lo tanto, el límite está indeterminado, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es quitar la indeterminación. Y para poder quitar la indeterminación, lo que vamos a hacer es un truco algebraico. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a multiplicar por un 1. Vamos a multiplicar este límite, toda esta expresión, la fracción, la vamos a multiplicar por un 1. Si yo multiplico este límite por 1, pues no le hago nada. El límite sigue valiendo lo mismo. Entonces, ¿por qué 1 voy a multiplicar? Bueno, pues yo voy a multiplicar todo este límite. Fíjense, lo voy a multiplicar por el conjugado del numerador. Es decir, voy a racionalizar el numerador. ¿Cómo se racionaliza el numerador? Pues se vuelve a escribir el binomio que tengo en el numerador, que sería raíz de x más 5, pero voy a multiplicar por el conjugado, que sería más 3. En tus clases de álgebra, viste lo que es un conjugado. El binomio conjugado de un binomio, pues es el del signo contrario. Entonces voy a tener la raíz de x más 5 más 3, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, siempre que quiera racionalizar el numerador, voy a multiplicar por el conjugado del numerador. Entonces, y lo multiplico arriba y abajo. ¿Por qué? Porque eso vale 1, ¿no? Y entonces, fíjense lo que me va a quedar. En la parte de arriba voy a tener lo siguiente. Voy a tener el límite cuando x tiende a 4, ¿de qué expresión? Bueno, me va a quedar en la parte de arriba si yo multiplico un binomio por su conjugado de tus clases de álgebra, te debieron de haber dicho que te quedaba una diferencia de cuadrados. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la raíz. Bueno, voy a ponerle paréntesis ahí para que se vea que estoy sustituyendo. Me queda la raíz de x más 5 al cuadrado menos, me va a quedar 3 al cuadrado. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando un binomio por su conjugado. Ajá, eso es en el numerador. Y en el denominador solamente voy a dejar indicada la expresión. Me queda x menos 4 por esta parte, ¿no? Aquí nada más lo voy a dejar indicado. X menos 4 que multiplica a esta parte. Entonces tengo ya este límite y fíjate que al hacer esta parte de racionalizar el numerador, ¿qué me va a quedar? Bueno, me queda el límite cuando x tiende a 4
¿De qué expresión? Bueno, fíjate, en el numerador se va a cancelar la raíz con el cuadrado. ¿Y qué me va a quedar? Pues me va a quedar x más 5 y pues menos 3 al cuadrado me queda menos 9. Me queda x más 5 menos 9. Y en el denominador voy a dejar lo mismo, tal y como está. Entonces en el denominador dejo lo mismo. Solamente estoy desarrollando el numerador. Ajá. Y entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a el límite cuando x tiende a 4. ¿De quién? Bueno, arriba, ¿qué es lo que tengo? Fíjate, arriba tengo x más 5 menos 9. ¿Cuánto es x más 5 menos 9? Pues me va a quedar x menos 4. Y abajo estarás de acuerdo que tengo el mismo binomio. Voy a tener esto. Entonces, al haber hecho una diferencia de cuadrados que se canceló la raíz y simplifiqué, se va a ir x menos 4 con x menos 4. Ajá, se van a hacer 1. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Finalmente, este límite va a ser igual al límite cuando x tiende a 4. Fíjate de qué expresión. Me va a quedar lo siguiente. El límite cuando x tiende a 4 de, me va a quedar el cociente arriba, me queda lo siguiente, fíjate. Ya terminé prácticamente, va a ser el cociente de 1 sobre ¿quién? Bueno, pues como se fue x menos 4 con x menos 4, solamente sobrevivió este factor, ¿no? Me queda 1 entre la raíz de x más 5 más 3. Y al evaluar el límite, ¿esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 4 más 5, me queda la raíz de 9 más 3, ¿no? Y la raíz de 9 vale 3, por lo tanto, este límite es igual a 1 sobre 6, es decir, a un sexto. Ese es el valor de este límite.